sobre la colonialidad del ser, contribuciones al desarrollo de un concepto, por Nelson Maldonado Torres. Presentación Pecha Cucha por Juan Pablo Gómez y Víctor Agudelo. Colonialismo y colonialidad son dos conceptos diferentes. La primera se refiere a asuntos políticos y económicos en lo territorial y la colonialidad se refiere a relaciones intersubjetivas a través del mercado capitalista y la idea de raza. El concepto de colonialidad del ser viene de la unión de las ideas de los filósofos Emmanuel Levinas, Martin Heidegger, el lingüista Walter Mignolo y el psiquiatra Frantz Fanon. Para Levinas, la ética es relación humana, es relación cara a cara, con la alteridad, es decir, con el otro, contra la relación basada en la ontología. Para Heidegger, Dasein significa literalmente ser ahí, es el ser que está ahí. Mignolo desarrolla el lenguaje no solo como fenómeno cultural donde se encuentra su identidad, sino que el conocimiento está inscrito ahí, está en el poder y el saber. Y Fanon desarrolla el encuentro del ser racializado con el otro imperial, piel negra con máscaras blancas. Hay dos ejes que definen la colonialidad del poder, según Quijano. Uno, la diferencia entre conquistadores y conquistados en la idea de raza, es decir, las relaciones de dominio que impulsó la conquista. Y la otra es una nueva estructura de control del trabajo y sus recursos, alrededor y sobre la base del capital y del mercado. Quijano ubica su origen en discusiones sobre si los indios tenían alma o no. En 1537, el Papa declaró a los amerindios como humanos. Sin embargo, las relaciones de sujetos no es horizontal, sino vertical. Para Mignolo, la heterogeneidad colonial se refiere a las formas múltiples de subalternización, articuladas en torno a la noción moderna de raza, una idea que se genera en relación con la concepción de los pueblos indígenas en las Américas. En el antiguo continente, el otro era bárbaro. En este se hace diferenciación del blanco con el indígena y el negro, para así hacer una deshumanización de ese otro por medio de la idea de raza. Tomaban el cuerpo del negro como una entidad puramente material, actitud caracterizada por una sospecha permanente, haciendo una analogía al miedo, al repudio y a la agresión sexual. La división entre el ego conquistador y el ego conquistado que lleva a la res cogitans, la cosa pensante y res extensa, la materia, empieza a dar las articulaciones científicas para el estudio de ciertas poblaciones en términos naturalistas, lo que engendra al estudio científico de las razas. El colonialismo moderno puede entenderse entonces como una condena o vida en el infierno, caracterizada por la naturalización de la esclavitud, racismo moderno. Es un orden de las cosas, gente de color bajo la mirada de un ojo vigilante. El negro no es un ser, pero tampoco es nada. Las tres categorías fundamentales de Fanon son la diferencia transontológica, la diferencia ontológica y la diferencia subontológica o diferencia ontológica colonial. La colonialidad del ser es una expresión de las dinámicas que intentan crear una ruptura radical entre el orden del discurso. También se refieren a dinámicas existenciales que emergen en contextos definidos por el dicho moderno colonial racial. Sentimientos de superioridad e inferioridad, la esclavitud racial, la indiferencia entre los indiferentes, el genocidio, la muerte, son realidades ordinarias normales de la no ética de la guerra. El ego conquiro, hombre damné, europeo imperial, condenado negro.
La ética de la transmodernidad y el cosmopolitanismo es fomentar la comunicación entre los condenados, a la vez que es destruir las jerarquías entre los sujetos considerados humanos y los subotros. El discurso de la colonialidad del ser es el esfuerzo que consiste en acabar con la diferencia subontológica, la diferencia entre el ser y lo que está más abajo del ser, o lo que está marcado como dispensable y no solo utilizable. La idea entonces es restaurar el sentido y relevancia de la diferencia transontológica que plantea Fanon, la diferencia del ser y lo que está más allá del ser, el significado mismo de lo humano tomado como fundamento último. El proceso histórico de la modernidad primero tomó la forma del colonialismo y luego de las independencias se transmutó en la colonialidad. La colonialidad del ser ha sido una constante histórica en las Américas que se desarrolló bajo el concepto de raza. El fin de tal ética y tal cosmopolitanismo es fomentar la comunicación entre los condenados, a la vez que destruir las jerarquías entre los sujetos considerados humanos y los otros. Propone alternativas para su transformación, es decir, para la descolonización del ser, del saber y del poder.